Antes, hace ya tiempo, conquistadores no nos imponían a su dios del miedo. Antes, hace ya mucho tiempo, en el desierto se forjaba uno de los imperios más grandes de la historia. Libertades, derechos, mezclados con guerras y ambición, dualidades presentes incluso en la religión. En el capítulo del día de hoy, Darío y los persas. Seguinos en Instagram en @asiapodcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hacia dónde vamos, este podcast donde hablamos de la gran diversidad de temas que nos presenta el gran continente asiático. Mi nombre es Sebastián Schurman y junto al equipo hoy estaremos abordando el Imperio Persa. ¿Qué tal, Jeremías Fabiano? Así es, hoy estaremos tratando el Imperio Persa Aqueménida y sus 220 años que tuvo de vida. Trataremos de focalizar en diferentes facetas y bueno, ¿qué nos tendrá para traer Pau Álvarez Div? Bueno, una de esas facetas que vamos a abordar es la religión, muy importante en todos esos años, y vamos a intentar delinear algunas cuestiones del rol de la mujer y qué papel jugaron los griegos en todo eso. Nico, ¿vos qué trajiste? Y yo traje un poco para aportar al programa algunos bocadillos acerca de la milicia, de los clichés que tiene esta, que tenemos nosotros en realidad, de las percepciones, de las estrategias políticas, y más tarde hablaremos también de lo que es el legado, lo que nos queda hoy en día del Imperio Persa. Volvemos con vos, Jere. Y si les parece, vamos arrancando con lo que fue el Imperio Persa Aqueménida. Este imperio se desarrolló, como bien dije, durante más de dos siglos, entre los años 550 a.C. y 330 a.C. ¿Por qué vamos a hablar del Imperio Persa Aqueménida? En primer lugar, porque desde diferentes vertientes historiográficas se lo toma como el primer imperio de escala mundial y el primero en ser uno multicultural. En su momento de mayor expansión, abarcó el área que hoy en día pertenece a los países de, si lo pensamos como si fuese un rectángulo, tenemos que, mirando el mapa, pensar desde Kazajstán, yendo para el sur a Pakistán, después vamos para el oeste hacia Egipto y después al norte hasta Bulgaria. Todo ese rectángulo fue lo que ocupó el Imperio Persa Aqueménida. Con los cálculos actuales se toma como que tuvo 50 millones de habitantes. Quizá a día de hoy no nos parezca mucho, pero para esa época era una guasada, realmente. Sí, geográficamente también era una guasada, ¿no? Sí. Y bueno, hay que hacer una salvedad en este rectángulo. La península arábiga nunca estuvo ocupada, pero siempre tuvo una buena relación para con el Imperio Persa. También se lo considera un imperio en cierta manera olvidado, porque las fuentes grecorromanas y un poco de la historiografía occidental construyeron lo que a día de hoy conocemos como orientalismo, un poco esto que siempre tratamos de desmontar y desmitificar, como todo lo que venga de Asia como al revés del mundo occidental y por ende con un tinte peyorativo y mal visto. Vamos con los inicios entonces del Imperio Persa Aqueménida. Para el siglo VI a.C., el territorio del actual Irán estaba ocupado mayormente por dos pueblos, valga la redundancia, iranios. Se los conoce a ese grupo étnico, ese tipo de tribus. Los medos y los persas. Los medos tenían un imperio que fue sucesor del imperio asirio y ocupaban una gran porción ahí de Asia Central y el cercano oriente, como lo conocemos a día de hoy. Los persas eran unos vasallos dentro del imperio medo y con los años fueron ganando preponderancia y demás,
Y acá es cuando tenemos que empezar a hablar de el fundador del Imperio Persa, Ciro II, el Gran Ciro, Ciro el Grande, o como lo querramos llamar, que era descendiente de ambas tribus, tanto de los medos como de los persas, pero tenía la filiación dada por los persas de parte de su padre, y es desde ahí donde construye poder, desde su principado, y él lo que hace es ganar en como una especie de interna, pero lo que hace es desbancar a los medos del control imperial y pasar a que los persas ocupen ese lugar de gobierno. Ciro se lo considera como el patriota, el primer rey, que de hecho lo fue, y tuvo una gran política expansiva. Fue un expansor de los límites del imperio. Llegó hasta las estepas asiáticas, o sea, donde arranca todo lo que sería lo que hoy conocemos como Kazajstán, Mongolia y demás. Y si miramos para el otro lado en el mapa, ocupó, y esto a día de hoy quizá nos parezca algo meramente anecdótico, pero ocupó lo que fue Neobabilonia, y casi sin pelear, peleó muy poco, porque los neobabilónicos tenían un imperio que subyugaban, oprimían mucho al pueblo. Lo que hizo fue, él a través de estrategia y táctica política logró cooptar y convencer al propio pueblo, a los vasallos del imperio ajeno, de que bajo el control persa ellos iban a estar mejor. Así fue diplomático. Como, tal cual, un diplomático de la antigüedad. Claro. Y así fue como para los babilonios, así como para otros pueblos, los persas se convirtieron en una especie de libertadores. Y esto también se ve plasmado en la Biblia, desde donde son bien vistos. Acá Sebi me parece que tiene algo para aportar. Sí, claro, Ciro dejó por escrito, o mejor dicho, encomendó escribir en un cilindro de arcilla, luego reconocido como el cilindro de Ciro, un poco de estas cosas. Allí también estaba su historia relatada, y luego fue destacada por la posibilidad de ser una de las primeras declaraciones de los derechos humanos, ya que allí Ciro garantizaba la paz, hablaba sobre la esclavitud, sobre la libertad de creencias e incluso sobre la posibilidad de que los pueblos oprimidos en Babilonia y deportados puedan volver a su lugar de origen. Exactamente, bueno, de hecho eso que está contando Sebi tiene el caso concreto del pueblo judío, que puede, a partir de las políticas imperiales para su territorio de Ciro, que pueden volver al territorio del actual Israel, a volver a construir el famoso y célebre templo de Salomón. Bueno, como bien decimos, Ciro fue el unificador, el creador del imperio, y tenía una política muy expansiva. Esto fue también lo que lo llevó a su propia muerte. Él, en una campaña expansiva hacia el este, termina siendo degollado por un pueblo de las estepas, por los masagetas, y toma el trono su hijo, Cambises, quien fue ni más ni menos que el primer conquistador extranjero del imperio Egipto, el imperio del Nilo, del cual seguramente todos y todas hayamos escuchado o tratado más o menos en el colegio secundario. Bueno, Cambises lo ocupa y entra dentro del territorio persa aqueménida. Pero este Cambises no duró mucho en el poder, su hermano Bardilla lo destrona, hace lo que se conoce como un regicidio, o sea, mata al rey y ocupa el trono, y esto con los nobles de la corte no fue bien visto, y acá va a hacer aparición, yo creo, el personaje más preponderante de lo que fue este imperio. Un verdadero prócer, podríamos decir a día de hoy. Yo no tengo duda de que si vamos a Irán y hablamos de Darío, a día de hoy todavía lo deben recordar o se lo debe rememorar como cierto
como cierta estirpe patriótica. Bueno, entonces Darío, junto con los otros 6 nobles, al no estar en la línea sucesoria real, tenían que elegir quién iba a ocupar el trono, quién iba a ser el rey del imperio persa. Y acá podemos ver el primer episodio del gran estratega político y rosquero que fue Darío I, Darío el Grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a decidir quién ocupara el trono? Iba a ser que el caballo de cada uno de los nobles, el primero que relinchara al amanecer, iba a darle el trono a su dueño, digamos. ¿Qué es lo que hizo Darío? Darío la noche anterior le hizo acercar a su caballo una yegua. Se la acercó, el caballo la olió, la reconoció y demás, y después la alejó. Listo. Y un rato antes del amanecer le acercaron nuevamente a la yegua a su caballo a una cierta distancia, como para que no se notara lo que estaban haciendo. El caballo reconoció el olor y ¿qué hizo? Fue el primero en relinchar. Darío, gran rey de Persia. Usó cheats, se puso los trucos. Sí, ganó el juego con trucos. Todos los Wikileaks. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? A ver, él no era de la línea sucesoria, como les digo, y todo esto genera ciertas tensiones internas para lo que es una conformación de poder que está pensada en términos hereditarios. ¿Qué es lo que hace Darío? Él no se queda corto, no se come la curva, y lo primero que hace es decir: yo no solo que soy sucesor de Ciro medio lejano, sí, soy medio un primo tercero, medio por ahí, no sé qué. Dice, no, también soy sucesor de Aquemenes. Aquemenes, ¿quién era? Es quien le da nombre al propio imperio persa aqueménida. Sería como un rey medio antepasado de siglos antes, que no se sabe si existió o no, pero es como un mito. Claro, en base a una creencia. Una figura simbólica de... Claro, bueno, él dice, yo soy sucesor de estas 2 personas, así que no me jodan, acá el rey soy yo. No conforme con eso... Relinchó el caballo, ya está, dale la corona, rey. Claro. ya está, ya ganó. Rey. Sí. Dale, rey. No conforme con eso, se casa con las hijas de Ciro para garantizar su poder y casa a sus propias hijas con nobles de la corte para garantizar la fidelidad, que no les pasara lo que le pasó al pobre Cambises, que lo bajó el propio hermano, ¿no? Darío lo que hizo con el imperio fue consolidarlo. Fue un gran administrador, un gran político por sobre todas las cosas. Por decir alguna de las cuestiones que aplicó para con su territorio, lo dividió en satrapías, lo que hoy consideramos provincias. Bueno, en el imperio persa eran las satrapías, y de ahí viene, de hecho, nuestro término, que nosotros llamamos sátrapa a quien aplica el poder de una manera un poco opresiva o de manera arbitraria. Bueno, nada tiene que ver con lo que eran los sátrapas de aquel momento. Eran gobernadores de cada una de las provincias que tenían un bastante grado de libertad para gobernar, en tanto y en cuanto entregaran al gobierno central los impuestos y tropas cuando se necesitaban para una campaña militar. Además, Darío constituyó lo que fue la moneda del imperio, el dárico, porque te imaginarás, si cada uno pagaba sus impuestos con lo que tenía a mano, era un despiole para el gobierno central. Este gobierno central tampoco estaba tan centralizado como lo pensaríamos en nuestro país, por ejemplo. Tenía 4 capitales, por ejemplo, Persépolis, Susa, Ecbatana y Babilonia, la rica Babilonia conquistada antes por Ciro, como les mencioné. Y además, Darío lo que hizo fue darle mucho poder a la propaganda oficial, ya sea desde la imagen con esculturas, como desde la escritura, la cual promovió grandemente en cada uno de los 4 idiomas que tenía el
el imperio, bueno, no importa ahora, el arameo, el acadio, persa, imperial y algún otro que ahora me estoy olvidando. Además, y toda esta propaganda venía de la mano de una noción muy fuerte de una pertenencia a lo que sería la raza aria. Y nada de esto tiene que ver con experiencias del siglo XX, pero quizá podemos buscar, yo no me animaría en este momento, algún origen desde ahí, como reconocerse como los puros y los oficiales del imperio, pero también, y por esto digo que era un gran político y era muy multicultural el imperio, él, para ocupar Egipto y en las escrituras oficiales de Egipto, él se hacía llamar faraón de Egipto, no era el rey del imperio persa. Era rey del imperio persa y también faraón de Egipto. O sea, él respetaba las... Tranca. Claro, él respetaba las instituciones y el entramado legal político de cada lugar, si bien por atrás quien dominaba era él, digamos. Además, esto es medio un dato de color, tuvo alguna experiencia de querer construir lo que hoy en día es el canal de Suez, para conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo, y constituyó un antecedente de lo que serían las calzadas reales romanas. Bueno, él la constituyó en Persia, con calzadas reales para poder conectar, comunicar los diferentes lugares del vasto imperio que tenía. Así es que se podía llegar, por ejemplo, de Irán a Turquía en 15 días. Estamos hablando andando a caballo o a pie, es bastante rápido. No se le escapaba una, ¿eh? No, la tenía atada, la famosa la tenía atada. Y además, en todo este armado institucional, lo que él hizo fue, no se sabe si los anteriores reyes también lo eran, pero él se autoconcibió como mazdeísta, como perteneciente a dicha religión. Claro, y en este sentido, la religión tiene mucho que ver con esto de ser tolerante con los pueblos que conquistaban, porque uno de los pilares del mal llamado zoroastrismo era justamente este, ¿no? Ser tolerante y pacífico. El mazdeísmo está considerado, hay como cierto consenso con que es el primer monoteísmo, aunque hay que decir que hay ciertas dudas con respecto a las fechas de los profetas, de los distintos monoteísmos, entonces yo no estaría tan segura. En cuanto al contexto histórico, igual tengamos en cuenta que esto viene mucho antes que el catolicismo y más o menos un poquito al mismo tiempo que el judaísmo, ¿no? Bien, o sea, que es vieja lo es, pero no se puede chequear del todo, ya que fue hace... Primero el huevo, la gallina. Claro. Totalmente. Lo que no se puede negar es que hay muchos elementos de esta religión que son muy identificables en el resto de los monoteísmos. Por ejemplo, en la historia, como para tirar un dato de color que me encantó, en la historia del profeta de Zoroastro, que se considera como el fundador de la religión, se supone que su madre se enteró que estaba embarazada de él porque se le apareció un ángel y le avisó. No sé si les suena. Otra cosa que es muy identificable en el resto de los monoteísmos es este carácter fuerte de dualidad que presenta el mazdeísmo. Si bien ellos tenían un dios principal, Ahura Mazda, siempre había como un espíritu del mal, por llamarlo de alguna manera, que jugaba un rol importante y estaba presente constantemente. Este tema, digamos, de la dualidad, ¿viste? De la religión más conocida también como la mayoría de las religiones occidentales que conocemos, de que hay uno bueno y otro malo, ¿no? En este plano. Claro, siempre había una lucha así como entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y en este sentido, como que la tradición mazdeísta dice que el Dios les permitía el libre albedrío, es decir, elegir un camino para la vida, pero cada camino iba a tener una consecuencia, ¿no? Si vos elegías el camino del bien, te ibas a tener un premio, que era la resurrección en el más allá.
Y si elegías el camino del mal, te ibas a ir al infierno. Corta. Trazar los valores morales de la gente a partir de esa dualidad, ¿no? Totalmente. Y ahí también o sea, todos estos términos de el más allá, de la resurrección, el más allá, perdón, del infierno y también del purgatorio, son conceptos que los introduce el mazdeísmo. Y otro dato sobre la religión que no me parece menor es que uno de los grandes principios tiene que ver con la ecología. Los mazdeístas tenían un profundo respeto con todos los elementos naturales, es decir, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y por eso no tenían una tradición de enterrar los cuerpos cuando la gente moría, sino que los dejaban, o los dejan, porque ya vamos a ver que en parte se sigue haciendo, secarse al sol en lo que se llama las torres del silencio, para no contaminar la tierra y los seres vivos que en ella viven. Bueno, entonces como bien dijimos, Darío cortó con esta dinámica de mero expansionismo para lograr afianzar administrativa, económica y políticamente a su imperio, el imperio persa aqueménida, pero también obviamente siguió con estas expansiones de una manera mucho más robusta y teniendo el territorio bien consolidado. También se podía dar el lujo y seguir la tradición de ir a ocupar otros lugares. Así fue que llegó hasta los límites de lo que hoy en día sería el territorio de la India. Tuvo una derrota en la región ucraniana de Crimea. Consolida la ocupación en Egipto y explora un poco el océano Índico. Y de a poco va llegando a la península helénica, lo que hoy es Grecia. Tiene una cuasi ocupación, invasión al territorio de Macedonia, en el cual destruye algunas ciudades y demás. Pero Nico, ¿cómo se conformaba el ejército persa? Bueno, el ejército persa contiene una rica historia que si yo se los nombro capaz les puede sonar de alguna película medio hollywoodesca como lo es 300, que eran los inmortales. Para que se ubiquen más o menos en la película, eran los que tenían eran todos hombres enmascarados que eran mucho más que los espartanos que estaban del otro lado de la guerra, ¿no? Los protagonistas de dicha película. Si bien el ejército constaba de mercenarios, vasallos y campesinos que se alistaban en él, en el cual toda una vida el método de crianza era eso, enseñarles a formar parte de la coalición militar, contábamos con estos hombres, los inmortales, que en números eran bastante pocos al lado de toda la infantería, caballería y distintos tipos de guerreros que había en el ejército. Los elefantes de Age of Empires. Claro, todos jugamos al famoso Age of Empires. Pero bueno, ellos eran siempre un número fijo de 10.000. ¿Por qué fijo? Siempre que moría uno de estos hombres, era inmediatamente sustituido por otro. Y así se repetía el ciclo. Esa es una de las teorías por la cual se les llaman inmortales. Porque para la percepción del enemigo eran eternos, eran infinitos, no se morían más para ellos. Pero hay otra teoría que es un error de traducción de parte del primer historiador llamado Heródoto, en el cual confundió la palabra anausa, que significa no muerto, con la palabra anuyisma, que es compañeros, en realidad la palabra de origen. Ellos no eran realmente como los dibuja la película, que tenían armaduras como si fueran samuráis o máscaras, peor aún, que parecían las de Anonymous. Yo te juro, veía la película y parecía, no sé, literal, parecía V de Vendetta, Pero
eso también nos deja en claro un poco que el cine es más ficción que historia a veces. Ellos, tenemos que imaginarlo que era como, primero el contexto de que esto era Medio Oriente, Asia, digamos. No, esas armaduras que pinta la película son como más Japón, China, un poco más por el lado lejano asiático. Y bueno, estos hombres eran también guardias de la realeza persa, cosa que no todos hacían. Por eso también destacaban dentro del ejército, ¿no? Y bueno, entonces un poco en este foco que fue poniendo el imperio, con Darío a la cabeza, en el mar Egeo, en las costas griegas, todo esto se debía a la importancia que podía tener comercialmente para potenciar lo que era la ruta de la seda y así lograr mayores ingresos para las arcas reales y estatales, digamos. Tenemos que decir que los persas ya controlaban algunas de las ciudades griegas en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía. Había diferentes polis griegas ahí. A razón de este control, de este dominio, es que se sucedieron una serie de revueltas para querer sublevarse de estas ciudades, y a modo de represalia acontece y tiene lugar lo que se conoce como la Primera Guerra Médica, en la cual está la famosa batalla de Maratón, que da nombre a la disciplina olímpica hoy en día, por la corrida que realizó uno de los atenienses, alguno de los griegos, para llamar a más tropas. Esto para la historiografía convencional se lo toma como que los persas querían ocupar Grecia. Esto nada tiene de verdadero si tenemos en cuenta que el rey persa, cuando quería expandir su imperio y ocupar un nuevo territorio, iba él mismo en persona a encabezar el convoy de milicia, de ejército, de personas que iban a ocupar. En cambio acá Darío se quedó en los territorios persas y meramente envió a su ejército para reprimir a los griegos que habían incitado a las ciudades de Asia Menor a sublevarse. Bueno, la victoria Grecia se da por esos años, hacia el 490 a.C., y 4 años después muere Darío el Grande. Se nos cayó un héroe. Sí, pero quien lo sucede es el famoso Jerjes, del cual es protagonista en la Segunda Guerra Médica, ahora sí, con ganas de expandirse hacia Grecia. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del rey que nos data que él tenía la intención de situarse y ocupar las poleis griegas. Un pequeño aporte que puedo decir es que se llamaban médicas, pero no tenían nada que ver con la medicina, ni con los médicos, ni con nada. Como bien dijo Jere, el imperio persa podía ser considerado de la región Medo, o Media en realidad, el cual era el nombre que le dan los griegos a ellos. Pero bueno, se le decía el imperio Medo o también Media en Grecia. Por eso se le asigna el nombre de guerras médicas. Acá sí nos vamos a poner un poco peliculescos, ya que la Segunda Guerra Médica es lo que corresponde a dicha película. Un tanto fantasiosa, ¿no? Pero históricamente, hablando del contexto, es aquí donde nos situamos. Donde tenemos por un lado al rey Jerjes con el imperio persa, que quería entrar como sea a las tierras griegas. Pero por el otro lado tenemos al rey Leónidas en Esparta, quien, mediante un acuerdo con Atenas, siendo anteriormente enemigos, deciden unirse y así derrotar al imperio persa, en el cual los espartanos
como se ve en la película, se plantan siendo ellos 300. Número exacto. 300 y un poco más, porque la película lo plantea lo plantea como 300, pero eran 300 y 7.000 más. La tupita. Claro. Súper amarillista la película. Eran menos. Como decía. Sí, Claro, nosotros ¿viste? eran... Eran 300 contra 10.000 era el número, pero claramente no eran 300 porque si no se los comían Eran un 200 los escarbadiente. otros. Y bueno. No, eran 300 y 1.000 que se sumaron en el camino, ¿viste? Como la caravana. Pero bueno, es esta batalla donde Leónidas va a modo de sacrificio para hacerle tiempo a la ciudad de Atenas, quien ya se estaba preparando para la verdadera batalla contra el imperio persa. Los persas logran pasar finalmente por las Termópilas, no sin antes, como bien dijiste, tener el retardo que les propicia Leónidas, y ocupan la ciudad de Atenas, que había sido evacuada para salvaguardar a la propia población ateniense y poder dar la batalla que fue finalmente la decisiva en la isla frente a Atenas de Salamina, la cual para la historiografía convencional y bastante tendenciosa desde Occidente y desde un eurocentrismo recalcitrante, se toma como la batalla hito que salvó a lo que podemos considerar el europeísmo, la occidentalidad y todo ese tipo de cosas un poco esencialistas y xenófobas, como si los persas hubiesen sido unos salvajes que iban a avanzar por toda Europa saqueando, matando, como si fueran violando bárbaros, y ¿viste? todo. Claro, exactamente. Eso no quita que los persas, cuando ocuparon la Atenas vacía, la incendiaron y la saquearon, pero no era nada nuevo para las civilizaciones y distintos pueblos de la época. El resultado de esta victoria griega en Salamina es la pérdida de las poleis costeras de Grecia y también de Egipto. Además, también esta historiografía parte desde la propia Grecia, cuando ellos, por ejemplo, criticaban un montón de cosas que hacían los persas, pero luego las incorporaban, como puede ser el uso de sombrillas para protegerse del sol, o también... Arre, porque iban a criticar eso, ¿no? No sé, anda a saber. También, otra cuestión también así de color y divertida es, por ejemplo, los griegos les causaba gracia que mientras ellos mismos iban semidesnudos, los persas usaran pantalones. Parecía ridículo, decían, pero ¿por qué los persas? No seas trolo, Claro, man. tío. Claro, algo así. Claro, ¿cómo vas a usar pantalones, man? Y bueno, Y en este sentido, la victoria de los griegos sobre los persas tuvo un impacto sobre, digamos, el estudio en sí de los persas y de las fuentes que perduraron después para el estudio del imperio persa, y se refleja bastante bien en lo que tiene que ver con el rol de las mujeres, porque, digamos, todo aquello que se dice de las mujeres en el imperio persa va con una connotación peyorativa hacia las mujeres del rey en particular, porque recordemos que los persas practicaban la poligamia, por eso hablo en plural, y las ponen como responsables de la decadencia del pueblo. ¿Por qué? Porque las mujeres en Persia, por lo menos las que pertenecían a la nobleza o estaban relacionadas con la nobleza como trabajadoras de la fortaleza de Persépolis, eran sujetos económicos, o sea, percibían un salario, cuando no algunas tierras, si eran nobles de mayor categoría, y ellas podían disponer de esos bienes como cualquier hombre, porque además, algo que me olvidé de mencionar antes sobre la religión, pero que viene a colación ahora, es que el mazdeísmo era una religión bastante igualitaria, había bastante paridad entre el hombre y la mujer. Si bien sí había ciertas asimetrías salariales y alguna concepción de ciertos oficios asignados a mujeres o ciertos oficios asignados a hombres, en general había como un clima de igualdad en comparación con otras culturas y sin duda con
los clásicos que nos... Los griegos aplicaron el famoso la historia la escriben los que ganan, básicamente. Que nos cuentan en la clase de historia, digamos que. Exactamente. Temazo de Lito Nevia. Ahora vamos a mencionar nomás al pasar a dos de los reyes que se sucedieron, no en orden, no importa, Artajerjes Longimano y Darío II, quienes tuvieron para con Grecia una política mucho más desde la diplomacia, firmar la paz en la Tercera Guerra Médica, que es una noción, una idea mucho más de diplomacia y no tanto de militarismo para con las ciudades griegas. Y esto también sirvió para hacer una suerte de boicot en lo que fue la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y a Esparta, un poco fogoneado por los intereses persas de control de determinados territorios y demás. Uno de los últimos reyes fue Artajerjes II, 46 años en el poder, tuvo idas y vueltas para con los territorios que controlaba, pero cuando él deja el poder después de tantos años, como suele ocurrir con estas personalidades tan grandes, hay una pérdida de representabilidad y una pérdida de vacío de poder. Claro, exactamente. Se perdió algo. Y una pérdida de control en territorios que para la época eran los más ricos del mundo, los que ocupaba Persia. Entonces, y sumado a un inminente y una aparición descollante de lo que fue Macedonia, primero con Filipo II y luego con un tal Alejandro, y Alejandro es Alejandro Magno, nuevamente esta noción de el grande para estos grandes gobernantes, empiezan a conquistar territorios, medio que cooptan a las polis griegas a que se unan en una confederación para atacar Persia, y hacia el año 330 a.C., en la batalla de Gaugamela, vencen al último rey persa, que llamativamente se llama Darío III, era quien se va al este, lo matan los sátrapas del este para ver si Alejandro se detenía. El famoso tercero. Claro. Pero Alejandro no se detuvo nada y montó sobre la estructura institucional, política y administrativa persa, montó su propio imperio, el Imperio Macedónico. Ya sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Indagando el continente más lejano. Bueno, llegamos al bloque final de este capítulo del día de hoy. Abordamos toda la historia persa y ahora queríamos quedarnos con el legado, lo que nos queda de este gran imperio. Un claro ejemplo son las palabras que nos quedaron. Tenemos un par que nos quedaron, hostia. Algunas son muy curiosas, como por ejemplo el caso de Paraíso, que son unos jardines que ellos tenían, que eran muy mononos, por decirlo en una palabra, y también lo usaban para caza de animales. Era un concepto más amplio de lo que nos llega hoy, pero bueno, esto del paraíso como significado. ¿Qué más tenemos, Nico? Después tenemos la palabra pistacho, o mejor dicho en persa, pisté, donde no era una moneda, digamos, este frutito, pero sí era un símbolo de riqueza y alto estatus. En esa zona geográfica los pistachos hoy en día aún abundan y siguen siendo ricos. Eso dicen. A mí particularmente no me gustan, pero me acuerdo de la... Pero no sabes lo que te perdés con el helado de pistacho. Bueno, capítulo aparte. Y por último, la palabra magio. Mago. Vieja. Pero la palabra mago viene de los sacerdotes del mazdeísmo, viene de la palabra magi. Y hablando un poco de eso, ¿qué queda del mazdeísmo, Pau?
Claro, y en relación con esa palabra hay toda una serie de teorías de que los famosos reyes magos que aparecieron en el nacimiento de Jesús en realidad eran unos sacerdotes persas. Y además, otra cosa que nos queda hoy de la religión persa es una comunidad mazdeísta que está principalmente en la India de aproximadamente 150.000 personas que cada vez se achica más. ¿Y por qué pasa esto? Porque tradicionalmente los mazdeístas tienen una norma que es que no se aceptan conversiones. Es decir, si uno no nace en una familia mazdeísta, no puede volverse mazdeísta. Es hereditario. Claro, y aún más, si ambos padres no son mazdeístas, el hijo no es mazdeísta, lo cual es algo que está un poco en debate hoy en día porque una persona, digamos, se enamora de otra persona, se casa, quiere tener hijos, no le importa tanto la religión, a menos que sea muy ortodoxo. Entonces, las parejas que no son 100% mazdeístas tienen hijos y no pueden pertenecer a la religión. Tenés que tener sangre pura, si no sos un magel. Claro, exactamente eso. Bueno, por último, datitos que me quedaron colgando que son curiosidades. Dicen que Freddie Mercury pertenecía a esta religión o simpatizaba por esta religión. Y hay muchas series, películas con gags y con referencias hacia esta religión. Los fanáticos de Game of Thrones recordarán la historia de Azor Ahai, tiene que ver mucho con la historia mazdeísta. Más de 200 años recorridos de la historia y yo sigo sin saber hacia dónde vamos. Asia, seguro. No, fue horrible ese momento. Asia. ¡Seguro!